Buenas tardes, mi nombre es Luis Mario Valdés López, con matrícula 16130-206, cursando la carrera de electrónica en ITESCA. Esta vez les voy a hablar o explicar sobre los tiristores. Primero que nada, ¿qué es un tiristor? En la electrónica de potencia, el tiristor es un dispositivo que se utiliza normalmente para manejar potencias grandes, voltajes elevados y corrientes muy grandes. Este se puede llegar a utilizar como un interruptor o simplemente como un dispositivo de conducción por el cual fluye la corriente o el voltaje en su respectivo uso. Existen varios tipos de ellos que se dividen con sus ciertas características y ya depende del uso que se requiera. Se puede llegar a escoger un dispositivo adecuado para ello. Okay. Aquí nos dice cuál es la característica BI, voltaje corriente de los tiristores. Una vez que el tiristor es activado, se comporta como un ducto en conducción y ya no hay control sobre el dispositivo. Como les comentaba, solamente se puede utilizar como un ducto de conducción de energía, de voltaje o de corriente, dependiendo del caso. Okay. ¿Qué es la condición inactiva de los tiristores? Cuando la unión J2 tiene polarización inversa y solo una pequeña corriente de fuga del ánodo al cátodo. En temas anteriores se vio como los diodos tenían una corriente de fuga inversa. Esto podría ser algo relacionado a eso, que los diodos en polarización inversa tienen una pequeña corriente de fuga que, que si se llega a alcanzar aumentar, perdón, podría llegar al voltaje avalancha o de ruptura, haciendo que el diodo se dañe. ¿Qué es la condición activa de los tiristores? Es cuando las uniones J1 y J2 ya tienen la polarización directa. Habrá un movimiento libre de portadores a través de las tres uniones que provocarán una carga de corriente. Okay, este es cuando se activa el tiristor y fluye la corriente en sentido correcto. ¿Qué es la corriente de enganche entre tiristores? La corriente del ánodo mínima requerida, para mantener el tiristor en estado de conducción inmediatamente después de que haya sido activado y se ha retenido la señal de la compuerta por la corriente del ánodo debe ser mayor que un valor X. ¿Qué es la corriente de mantenimiento de los tiristores? Es en el orden de los miliamperios y es menor que la corriente de enganche B2. Es la corriente del ánodo mínima para mantener el tiristor en estado de régimen permanente. Perdón. Okay. ¿Cuál es el modelo del tiristor con dos transistores? Un transistor PNP, que en este caso vendría siendo Q1, y otro transistor NPN, que vendría siendo el Q2. ¿Cuáles son los procedimientos para activar un tiristor? Existen varias formas de activarlo. Unos tipos son con calor, que son térmicos, con la temperatura, otros con la luz, contienen una pequeña, un pequeño, como se, un detector de luz, que este hace que se active o no por el voltaje entre sus terminales y la corriente en la compuerta como normalmente se utilizan. ¿Cuál es el tiempo de activación de los tiristores? Es la aplicación de la señal de compuerta. Existe un retraso como entre el 10% de la corriente de compuerta de régimen permanente y el 90% de la corriente activa del tiristor es régimen permanente. Okay. ¿Cuál es el objeto de la protección de I de T? Protegerlo de altas temperaturas. Esto si la velocidad de elevación de la corriente de ánodo es muy elevada en comparación con la velocidad de disposición de procesos de activación. Okay. ¿Cuál es el objeto de la protección de 1 de T? Utilizar los dispositivos y practicar deben protegerse contra de un T alto.
¿Cuál es el método común de protección de B? De T. Utilizar los dispositivos, practicar deben protegerse contra un... Es exactamente muy lo mismo, pues. ¿Cuál es el tiempo de desactivación de los tiristores? Tiempo de desactivación es la suma del tiempo de recuperación inverso y el tiempo de recombinación. Es el valor mínimo de intervalo de tiempo entre los instantes de que la corriente de activación sea reducida a cero y el instante en el que el tiristor es capaz de soportar un voltaje directo sin activarse. Depende del valor pico de la corriente del estado activo y del voltaje instantáneo en estado activo. Este viene siendo el tiempo que tardan si el tiristor está en, perdón, en modo inverso, y se cambia a una conducción directa, es el tiempo que tarda en reacomodarse los electrones y las cargas dentro del dispositivo para volver a empezar a conducir. Aquí vienen son los tipos de tiristores que se podrían llegar a manejar normalmente. Es el SCR, es el más comúncito de todos. Es tiristores de control de fase. Eh, Tiristores de conmutación rápida, también es un SCR, perdón. Tiristores de desactivación por compuerta, los GTO. Tiristores de triodo bidireccional, el triac también es uno de los más utilizados en cualquier parte. Realmente el triac viene siendo como un relevador de estado sólido porque su manejo es bastante fácil y es bidireccional. Puede circular corriente hacia un lado y hacia el otro, haciendo que sea muy práctico en las diferentes aplicaciones. Tiristores de conducción inversa, tiristores de inducción estática, rectificadores controlados por silicio activado por luz, como los que le comentaba, con luz empiezan a conducir y si hay cierta luz, dejan de conducir. Tiristores controlados por PET, tiristores controlados por MOS, entre otros, ¿no? Estos solamente son varios ejemplos, los más utilizados en la industria. ¿Qué es un SCR? Como decía, es un tiristor básicamente, es un dispositivo controlado por silicio, es un rectificador controlado de silicio, eso es lo que realmente significa. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre un CCR y un TRIAC? El CCR opera a la frecuencia de línea y se desactiva por conmutación natural. En cambio, el TRIAC es capaz de conducir corriente en ambos sentidos, equivalente a dos CR conectados en antiparalelo. Es como les comentaba, el TRIAC puede conducir en diferentes formas. Okay. Okay. ¿Cuál es la característica de desactivación de los tiristores? Debido a las dos uniones PN exteriores J1 y J3, perdón, las características de desactivación deberán ser similares de un diodo con la exhibición de un tiempo de recuperación de pico inverso. Okay. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los GTO? El GTO frente al SCR tiene las siguientes ventajas. Eliminación de los componentes auxiliares en la conmutación forzada, que da como resultado una reducción de costo, peso y volumen. La reducción del ruido acústico y electromagnético debido a la eliminación de bobinas de inducción en la conmutación. Una eficiencia mejorada de los convertidores. Y una de las desventajas sería la baja ganancia durante el desactivamiento, típicamente de 6, y para desactivarse requiere de un pulso de corriente negativa realmente alto. Y este también tiene un voltaje en estado activo más alto que el SCR. Okay. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del RCT? Las ventajas se conoce como un tiristor con diodo en paralelo inverso integrado y tiene características de dispositivos y requerimientos del circuito. Okay. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los LASCR?
Se utilizan en aplicaciones de alto voltaje y corriente. Total aislamiento eléctrico entre la fuente de disparo luminoso y el dispositivo de conmutación de un convertidor de potencia. Se activa mediante la radiación directa sobre el disco de silicio provocado por luz. La estructura de compuerta se diseña a fin de proporcionar la suficiente sensibilidad para el disparo. Una de las desventajas es muy sensible y ocupa suficiente luz para encenderse. ¿Qué es una red de freno? Es una red RC el cual es un sistema de primer orden. El voltaje a través del tiristor se eleva de forma exponencial. En un amortiguador, al fin de limitar el excedente de voltaje pico aplicado a través del tiristor, la relación que se utiliza en el rango es de 0.5 a 1. Okay. Otra pregunta que nos comenta aquí dice: ¿cuál es la técnica común para la repartición de voltaje en transistores conectados en serie? Conectar dos o más tiristores en serie requieren redes de distribución de voltaje, tanto para las condiciones inversas como para condiciones inactivas. Se lleva esta conexión a cabo utilizando o conectando resistencia a través de cada tiristor. En este caso, si requerimos conectar dos tiristores en serie, dos o más, lo que debemos de hacer es conectar, como dice aquí, resistencias a través de cada tiristor. Otra pregunta que nos comenta aquí: ¿cuáles son las técnicas comunes para la repartición de corriente entre tiristores conectados en paralelo? Que es la utilización de inductores acoplados magnéticamente, pero si aumenta la corriente a través del tiristor, se inducirá un voltaje de polaridad opuesta en los embobinados del tiristor, en el segundo tiristor, y se reducirá la impedancia a través de la trayectoria de T2, incrementando por lo tanto el flujo de corriente a través del T2. Okay. ¿Cuál es el efecto? Perdón. ¿Cuál es el factor de reducción de la especificación o decaimiento de los tiristores conectados en serie? Okay, bueno, aquí está la formulita. Es el factor de reducción. Dice, ¿qué es un UJT? Transistor monounión. Se utiliza comúnmente para generar señales de disparo en los SCR. Tiene tres terminales: emisor, base y base 1 y base 2. Entre B1 y B2 tienen las características de una resistencia ordinaria. Este tipo de transistor viene siendo una... ¿Cómo se llama aquí? Dice que es solamente contiene la base, tiene dos bases y un emisor. El emisor es por donde sale la corriente y las dos bases aquí viene diciendo que simplemente es una resistencia. ¿Cuál es el voltaje pico de un UJT? Es cuando el voltaje del emisor es el mismo que el voltaje del BC. Se activa el UJT, el capacitor C se descarga a través de dB. El voltaje pico del UJT viene siendo el valor de alimentación que se aplica. Si se aplican 5 volts, el valor pico van a ser 5 volts. Aquí vienen otras fórmulas. El voltaje del punto de Valle. ¿Cuál es la relación de equilibrio intrínseca de un UJT? ¿Qué es un PUT? Un PUT es un transistor monounión programable. Se utiliza un oscilador de relajación. ¿Sí? Y la última pregunta en este caso sería: ¿cuáles son las ventajas del PUT sobre el UJT? El comportamiento que se tiene en el voltaje pico que se tiene en el PUT se puede variar a modificar la compuerta BC. El dispositivo se conserva en su estado inactivo. Y pues esas serían más que nada las preguntas o explicaciones que se podrían dar brevemente sobre los tiristores. En conclusión,
El CRISPR, como ya se dijo, tiene bastantes aplicaciones, existen bastantes tipos y ya depende de la persona o de la persona que quiera utilizarlo, ver muy bien cuáles son sus necesidades para poder adaptar y conectar correctamente este tipo de dispositivos para que funcionen correctamente. Y pues sería todo.